Muy buenas a todos, soy Elvis Machín. Sean bienvenidos nuevamente a Tensión Nocturna. El día de hoy continuamos con la sección Historias cortas pero tensas. En esta ocasión será del terror a las 3 a.m. Yo vivía solo y trabajaba cuidando una hacienda. En la casita donde vivía tenía mucha tierra alrededor, lo que hacía que se escucharan los pasos cuando caminaba alguien cerca. Bueno, el hecho es que era de madrugada y no estaba seguro de la hora, pero escuché a alguien caminar afuera. Yo acostumbraba a escuchar al viejo don Marcelo, quien me ayudaba con los animales. Él llegaba temprano y lo saludaba siempre con un «Buenos días, don», aunque no lo viera y lo escuchara fuera de la casa. Él siempre me devolvía el saludo. Cuando escuché los pasos esa madrugada, lo saludé pensando que era él, pero no recibí ninguna respuesta. Y cuando veo la hora, confirmo que eran las 3 de la madrugada. Me asusté mucho, en serio, porque salí y a esa hora no vi a nadie. Tampoco se escucharon más pasos, ni cerca ni a lo lejos. Fue algo muy extraño. Luego, al día siguiente me enteré que don Marcelo había muerto la noche anterior. La Semana Santa del año pasado, como a las 3 de la madrugada, escuché a una mujer llorar. Yo estaba en mi casa junto a mi prima, viendo películas y divirtiéndonos. De repente, ya aburridos, nos dirigíamos a casa de mi abuela, que vivía al lado. Pero antes de abrir la puerta de la casa, escucho un ruido de llanto muy aterrador afuera, junto con muchos aullidos de perro. Les aseguro, los lamentos de esa mujer, de verdad, eran muy tétricos. Me acerqué a la puerta para escuchar mejor. A lo que escucho de nuevo el llanto, se me erizan los pelos, porque sabía lo que era, o me imaginaba lo que era. Tanto así que llamé a mi prima y le dije que se acercara a la puerta para que escuchara también y confirmar lo que yo creía. Ella se asustó aún más. Me di cuenta porque empezó a temblar de miedo y a llorar. Evidentemente, no abrí la puerta durante los próximos minutos hasta que todo se callara. Luego de eso, corrimos donde mi abuela con todo y nos dormimos con ella para pasar el susto. Hace un par de noches salí afuera de mi casa como a las 3 de la madrugada porque se me había olvidado guardar unas cosas que había comprado y la había dejado en el porche. Por donde yo vivo hay demasiados amigos de lo ajeno, así que apenas me acordé, fui a guardarlo todo. De repente, escucho un grito muy aterrador que hizo mucho eco en el ambiente. Sonó muy raro y eso hizo que se me erizara mucho la piel, así que entré para la casa corriendo como alma que lleva el diablo. Y de allí traté de dormir imaginándome qué clase de cosa sobrenatural fue ese grito. Al final, resultó ser un ladrón que cayó en una de las alcantarillas de la calle de mi casa y que quedó atrapado y no pudo salir, por lo que murió ahogado. Recuerdo que cuando niño una noche, algo en el baño con una voz muy ronca empezó a hablar conmigo. Era eso de las 3 de la madrugada y yo estaba solo por alguna razón. Mis padres habían salido y ni cuenta me había dado. Yo, estudiando esos ruidos que no paraban de hacerme preguntas y que estas preguntas eran algo bizarras, yo trataba de negarlo, pero por dentro andaba demasiado asustado y lo que fuera, solo decía cosas sin sentido y, como les dije, con una voz muy ronca y muy creepy, hasta que me cansé y me armé de valor mandándolo a callar.
pero este ser, al parecer muy molesto, aumentó los ruidos y los gruñidos hasta que de la nada todo quedó en un silencio absoluto. Así que me fui a dormir, cerrando mi puerta con llave, esperando que mis padres regresaran. Hasta ahora, ya de adulto, jamás supe explicar lo que fueron esas voces. En el apartamento donde vivo, cuando me mudé la primera noche, como a las 3 de la madrugada, escucho unas risas de una pequeña niña. Eso, por supuesto, me asustó porque yo vivía solo. Luego, escuché un ruido muy fuerte como si alguien se cayera y se tropezara, quebrando muchas cosas. De repente, empezaron a sonar unos gritos y llantos de niña muy cerca y a su vez muy lejos. Era todo muy confuso. Los gritos no cesaban. Por el contrario, empezaron a oírse cada vez más y más fuerte. No fue sino hasta que comencé a rezar que por fin todo se calmó. Desde entonces, no he parado de pensar en la posibilidad de mudarme nuevamente. Hubo una vez que me desperté muy alterado y sumamente asustado. Eran exactamente las 3 de la madrugada y por alguna razón algo me decía que mirara por la ventana de mi habitación. Con mucho miedo y mucha intriga, así lo hice, y al mirar por la ventana me fijé que había un sujeto extraño vestido totalmente de gris. Él estaba parado a lo lejos, pero estaba fijamente mirando a mi dirección. Lo más perturbador es que no se le veía la cara. Era como una cara borrosa. Todo lo demás se podía detallar. Después de eso, cuando el sujeto se fijó que yo lo estaba viendo, empezó a caminar por un puente de hierro, que cuando alguien normalmente camina por allí, se puede escuchar claramente los pasos, pero este sujeto, desde que comenzó a caminar hasta perderse de mi vista, no se lograron escuchar ninguno de sus pasos. Eran las 3 de la madrugada y yo estaba despierto aún. Estaba jugando en el teléfono de lo más tranquilo y relajado. Esta era mi costumbre diaria, jugar un poco antes de acostarme a dormir. De repente, escucho unos perros ladrar y llorar muy fuerte afuera de mi casa. De inmediato, a esto se le sumó un grito horrible de una mujer, pero fue un grito que yo no podía explicar. Era como si la estuviesen atacando. Yo me quedé totalmente paralizado y no pude seguir jugando, ya que de la nada comencé a temblar. Todo esto a causa de ese grito de esa mujer. Recuerdo que yo intentaba calmarme para no seguir temblando, pero no podía. Seguía escuchando esos gritos y a esa mujer que lloraba de una manera horrible. Todo esto pasaba afuera, en el patio de la casa. También recuerdo que desperté a mi madre y le pregunté que si ella podía escucharla. Ella me decía que no, que si yo estaba loco. Pero no, yo no dejaba escuchar los llantos de esa mujer, que cada vez eran más terribles. Y aparte de temblar, empecé a sudar frío y me puse pálido. Muy alterado, insistí a mi madre: escucha, está ahí, afuera en el patio. Y ella me aseguraba que no podía escuchar nada, pero sí se le notó su asombro y susto también, porque me vio bañado en sudor y muy pálido. Empezó a sobarme y abrazarme. Luego de eso, me fui a dormir pero junto a mi madre. Y al final, es que no pude hacerlo, ya que escuchaba pasos afuera de la casa y como voces a las que no le podía entender absolutamente nada. Tengo la costumbre de dormir en el lado opuesto de la cama. Me explico.
Duermo con la cabeza por donde deberían estar los pies. Es que hago eso desde muy temprana edad. Es una costumbre y, además, así siento que tengo la vista directa hacia la puerta. Pues bien, esa noche estaba durmiendo y cuando eran las 3 de la madrugada, escucho 2 golpes que fueron muy fuertes en la puerta de mi cuarto. Golpes que me despertaron bruscamente, haciendo que abriera los ojos rápidamente. Y entonces vi una especie de sombra que me miraba fijamente, para luego voltearse y mirar hacia el cuarto donde dormía mi papá. Pero la puerta de él estaba cerrada porque él duerme con aire acondicionado, y después procedió a caminar al final del pasillo. Cuando me percaté de eso, hice lo que cualquier persona valiente haría después de ver algo sobrenatural. Me levanté para ver qué o quién era, porque por un momento pensé que era mi hermano, pero recordé que él vive con mi madre y está en la otra casa, y por eso, después de revisar el cuarto de ropa y el otro cuarto, y fijarme que no había absolutamente nada, me devolví rápidamente a mi cuarto, arropándome completamente y tratando de dormir lo antes posible para no seguir pensando en esa situación tan extraña que recientemente había vivido. Una de las habitaciones donde solía dejar a mis hijos durmiendo estaba como poseída, maldita o habían entes sobrenaturales, ya que en esa habitación no hay descanso para nadie. Eso lo entendí después porque mi hijo de 5 años, cuando se quedaba allí, daba gritos en la madrugada, exactamente a las 3 de la madrugada. Yo empecé a dormir en ella para saber qué pasaba y no había noche que no tuviera pesadillas. También solía ver algo al lado de la cama y como les dije, todo siempre ocurría a las 3 a.m. Nadie me creerá, pero los niños y mi pareja sí, porque somos los que estamos viviendo hasta este momento ese terrible tormento. Ya estoy averiguando para mudarme, pero no consigo aún. O cuando consigo es en sitios que no me convienen. Eso sí, no he vuelto a dejar dormir a los niños allí solos, ni he vuelto a entrar a esa habitación mientras no salga de la casa. Hace un par de años estaba viajando de la capital a una finca de la familia. Eran como las 3 a.m. Recuerdo que mis padres estaban dormidos junto a mis primos y los únicos que aún estábamos despiertos era mi tío, que estaba conduciendo, y yo. Al pasar por una parte que era de campo, estaban pastando unas vacas y atrás de ellas estaban como unos toros, pero tenían un aspecto muy aterrador. Además, me impactó que caminaban en 2 patas, como si fueran personas. Algunos dirán que eran nahuales o skinwalkers, pero yo no estoy seguro de eso. Solo les puedo asegurar que me dio mucho miedo esa escena. Ya han pasado muchísimos años y aún recuerdo eso con mucho temor. Una vez me fui a pasar unos días a la casa de una tía. Ella vive en un pueblo donde hay muchas casas viejas. El primer día me pusieron a dormir a mí aparte en un cuarto solo, y pues para mí no pasa nada. En la noche, cuando estoy acostado agarrando el sueño, el ventilador que estaba fijo comenzó a girar de repente. Yo me quedé extrañado, pero no me asusté, y dije dentro de mí, seguro es mi mente jugando conmigo. Vuelvo a agarrar el sueño y cuando de repente eran las 3 de la madrugada, tocan la ventana que queda atrás de mi cama. Yo estaba durmiendo en un segundo piso, no había manera de que alguien tocara. Pensé, algún gato se montó y quiere entrar, así que abrí la ventana, pero no había nada.
Me empecé a asustar un poco, pero igual me dormí. Al día siguiente, de nuevo cuando voy a dormir, todos se acostaron, pero yo no podía hacerlo. Estaba sugestionado. Y justo cuando eran las 3 a.m., empezó a sonar como si alguien venía subiendo las escaleras. Se escuchaba como arrastraban los pasos y justamente afuera de mi cuarto. Pero el sonido extrañamente duró como media hora. O sea, la persona no terminaba ni de subir y la otra no terminaba de entrar. Eso me asustó aún más, pensando que estaba pasando algo extrañamente raro. Y bueno, el último día que me quedé allí, me fui a acostar nuevamente, pero esta vez con mucho miedo. Y cuando por fin logré quedarme dormido tranquilo, justo a las 3 de la madrugada, se escucha como alguien viene corriendo, abre la puerta del baño, enciende la luz, cierra la puerta con mucha fuerza y luego de todo eso apaga la luz. Yo no logré ver quién era o qué era, así que salí corriendo de ese cuarto y me fui al cuarto de mi tía. Ya cuando los adultos me ven todo alterado, me preguntan que qué pasó y yo pues les cuento todo lo que me estaba pasando y les digo que me están asustando. Lo que la tía responde, de lo más normal: tranquilo, ese seguro es mi hijo. Y me dijo, duerme tranquilo que mañana te cuento. Me acosté con mucho miedo y con mucha intriga, pero esta vez ya estaba rodeado de adultos, así que esa noche pude dormir tranquilo. Al día siguiente, de lo más tranquila, mi tía me cuenta que su hijo estaba penando en esa casa, ya que se había quitado la vida porque él sufría de esquizofrenia. Yo solo pensé, ¿cómo es posible que no me contaran antes? ¿Están todos locos? ¿Y por qué me dejan solo si sabían eso? Luego de eso, no quise quedarme más en esa casa. Trabajo en un cine como operador de proyección. Es muy fácil el proyectar de estas películas que ustedes todos disfrutan. Me pasó que durante el cierre del área iba a realizar pruebas de sonido a una sala que ya había cerrado y estaba totalmente apagada. Una vez me coloqué al lado de la ventanilla de esta sala para realizar dichas pruebas. Siento como golpearon 3 veces el vidrio estando al frente de este. No había absolutamente nadie en esa sala. Veo el reloj y me fijo que eran las 3 a.m. También pasa que es muy común que a estas horas vea siluetas y sombras pasar entre los proyectores, aunque si les soy sincero, esto lo atribuyo más a la autosugestión, debido a que la mayor parte del tiempo estoy solo en esa área y es un lugar bastante grande y muy oscuro. Una noche estaba dormida en casa sola con mi hija y justamente a las 3 de la madrugada escuché que tocaron la puerta del cuarto, pero muy fuerte. Tanto así que desperté y mi bebé se quejó dormida. Yo me asusté muchísimo y no paré de rezar. Luego le eché agua bendita y siento que fue peor. Esto me pasaba todas las noches, exactamente a esa hora, además de muchas otras cosas. O sea, a veces sonaban cosas en la cocina, los cubiertos, había pasos, incluso una vez la luz de la sala se apagó y luego se volvió a encender. Todo esto pasó en una Semana Santa. También esa semana sufrí mucho con las parálisis de sueño. Fue horrible, se los aseguro. Una vez había una sombra de una mujer blanca en la puerta de mi cuarto. La otra vez era un niño morenito muy flaco con cabello corto y enrollado. Me veía fijamente a mí y desde la ventana había una sombra muy aterradora. Hasta que mi hija no lloró, no pude salir de esa parálisis. Esa situación fue extremadamente horrible. Hace años escuché lo que creo fue la Llorona, o algún espíritu que se quejaba y lloraba mucho. Mi cuarto
queda en el patio de la casa y escuchaba ese llanto horrible, pero yo más dormida que despierta. Me levanté revisando el reloj y eran exactamente las 3 de la madrugada. Y entonces, con valor y rabia, abrí la puerta a ver quién lloraba e interrumpía mi sagrado sueño. Para mi sorpresa, no había nadie. Solo sentí una pesadez y un frío como si hubiera abierto la nevera, además de un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Fue una sensación muy aterradora. De verdad no sé si fui muy valiente o muy tonta, pero al ver que todo estaba tranquilo, me dispuse a seguir durmiendo, aunque eso sí, con mucha sugestión de volver a escuchar ese espantoso quejido. Cuando tenía como 14 años, sufrí una parálisis de sueño justamente a las 3 de la madrugada. Aún recuerdo todo lo que me pasó exactamente, pero aclaro que la parálisis de sueño le puede afectar a cualquiera. Ese episodio fue muy aterrador. Incluso tuve la imposibilidad de hablar y de moverme. Todo esto se prolongó durante muchos minutos. Fue algo muy pavoroso. Lo cierto es que a mí me pasó por más de 5 minutos y resulta que fueron los peores 5 minutos de mi vida. Solo sentía que alguien me estaba ahorcando y era algo vestido de blanco, muy aterrador y sobre todo muy frío. De verdad, es una sensación que no le deseo a nadie. La cama en mi cuarto está pegada justamente a la pared. Es una cama matrimonial, pero yo duermo sola en ella. El punto es que yo no duermo en el espacio pegado a la pared, sino el que está al contrario en la esquina. Bueno, resulta que todas las noches cuando son las 3 a.m. y me volteo para dormir, mirando a la pared, siento que alguien se sienta al lado mío y se pega a mi espalda. También siento que la cama rechina y que el colchón baja un poco, como si el peso de alguien estuviera a mi lado. Pero cuando me giro, no veo nada ni a nadie, y cuando trato de ignorar la sensación, siento como si eso me fuese a tocar. Siempre me pasa y siempre es a la misma hora. He tenido experiencias extrañas de muchas formas, pero cuando viví en la casa de mi ex, llegué a ver tantas experiencias paranormales que todavía no logro entender ni superar. Llegué a ver sombras, luces y lámparas que explotaban solas. Se sentían energías raras y mi hijo menor decía que veía una criatura extraña en el patio. A veces se paraba llorando y un día estando relajado en la computadora, eran exactamente las 3 de la madrugada, cuando llegué a ver claramente una mano en el borde de la puerta del cuarto donde dormían mis niños. Pero cuando fui a ver qué estaba pasando, para saber si me estaban jugando alguna broma, me di cuenta de que ellos estaban en un profundo sueño, tanto así que podía escuchar cómo roncaban o respiraban. Yo mismo me negaba a creer que eran cosas paranormales, pero éramos 5 los que vivíamos allí, y todos, de alguna manera, habían sufrido algún episodio de esos. Así que me dije, si ellos también lo ven y también lo pueden sentir, significa que ya no estoy loco. Una vez, mi pareja y yo estábamos durmiendo y a las 3 de la madrugada, él se despertó muy alterado, haciendo muchos gritos horribles y manoteando como si estuviera poseído. Yo me desperté del susto y también me puse a gritar como loca, pero en medio de la confusión, lo golpeé muy fuerte en la cabeza con lo primero que conseguí. El golpe fue tan fuerte que le rompí la cabeza. Todo fue una locura total, tanto así que logramos despertar a los vecinos, los cuales muy preocupados tocaron en la madrugada para saber si todo estaba bien. Una noche, cuando niño,
Desperté de una pesadilla a las 3 de la madrugada. En esta pesadilla, un primo tenía un cuchillo enorme y afilado de cocina, y él se lanzaba contra mí atacándome bruscamente. Entonces, al despertar muy alterada, me doy cuenta de que solo fue una pesadilla, pero al mirar al frente, veo una silueta y era la de mi primo con el que estaba soñando. Estando paralizado y con mi corazón en la boca, hice lo que todo niño haría. Me arropé por completo y cerré mis ojos, comenzando a rezar hasta que se hiciera de día. Esa situación fue la más aterradora que he vivido y todo esto pasó cuando tenía aproximadamente 10 años. Hace tiempo me desperté varias noches seguidas a las 3:33 de la madrugada. Todo eso en la misma semana. No me preocupé tanto por la situación hasta que comencé a buscar información sobre eso. Y al enterarme, eso me asustó muchísimo. También les puedo asegurar que he visto el fantasma o espíritu de un señor con uniforme. Yo presumo que es el policía que una vez asesinaron cerca de la casa en un enfrentamiento con unos ladrones. En otra oportunidad, no solo lo vi yo, sino mi padre también. Esto pasó frente de la casa una madrugada a esas mismas horas. También he visto varias veces a este mismo señor uniformado, las veces que intentaron meterse a robar a la casa. Una vez me acosté tarde de madrugada, exactamente a las 3 a.m. Apagué el aire acondicionado porque el ruido sentía que me estaba fastidiando y además porque hacía mucho frío. Entonces, cuando todo estaba en absoluto silencio, escucho unos pasos de niño descalzo como corriendo a 1 metro de mí. Lo hizo desde exactamente la mitad del cuarto hasta terminar en el baño. Después de eso, no abrí los ojos ni escuché nada más, pero fue un momento muy aterrador. La razón del por qué no escuché ni vi nada más fue porque me desmayé del susto. Tengo que aclarar que en mi casa no hay niños ni mascotas, así que les puedo asegurar que fue algo totalmente sobrenatural. Gracias por escuchar atentamente y sobre todo a ti, que dejas tu pulgar arriba y tu suscripción. También muchas gracias a todos los que compartieron sus relatos. Si tú también deseas compartir tu relato y que sea narrado aquí en Tensión Nocturna, no olvides dejarlo como un comentario o enviarlo al correo que dejo en la descripción. Esto fue Tensión Nocturna. Buenas noches.